Yo quiero estar presentando al mensajero de esta noche y es un honor para mí presentar a un hombre de Dios, porque es de Dios. Un hombre apasionado por la palabra de Dios y que se apasiona por enseñarla. Me refiero al pastor Ramón Icaza, al cual recibimos con un fuerte aplauso. Él es el responsable de llevar el mensaje en esta noche. Denle un aplauso al Señor, por favor, porque lo que viene es palabra de Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque no hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo. Y a su nombre, acompáñenme a la epístola del apóstol Pablo a Tito. Está exactamente antes de las epístolas de los Hebreos. Quiero que usted me acompañe en el capítulo 3 de la epístola del apóstol Pablo a Tito. Capítulo 3, y leemos 2 versículos. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, acérquese o esté a su lado. Vamos a usar un poco la palabra del Señor, varios pasajes en esta noche. Y leemos del versículo 10 en adelante. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Padre, en esta noche te honramos y te glorificamos, Señor. Invocamos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos permita expresar la verdad de tu palabra en esta noche, Señor. Bendice a los que nos sintonizan a través de la radio, a través de las redes sociales, Señor. Danos un oído atento, Señor, a tu palabra, un corazón abierto para recibirla y ser edificados por medio de ella. Que tu Espíritu Santo pueda edificar, formar y enseñar más allá de lo que puedan expresar las palabras, para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Hoy el mensaje se titula El poder seductor de la división. Reitero, el poder seductor de la división. Y quiero ir en el mensaje de manera exacta, ya que hoy es un culto de miércoles. Y hay muchas formas de dividir. Pero si algo que vamos a ver hoy a través de la palabra, que uno de los eventos o de las situaciones o de las personas que más causan división son aquellas personas que podemos tener liderazgo, influencia en las personas que están a nuestro alrededor. Las personas con resultados, inclusive las personas con dones, las personas con ciertas características son las personas que más daño hacen al cuerpo de Cristo a través de la división. Y vamos a demostrarlos con 3 ejemplos en la palabra. Yo quiero que usted me siga. En Segunda de Samuel capítulo 15. Y leemos del versículo 1 en adelante. Esta es la historia de uno de los hijos de David llamado Absalón. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera en 2 de Samuel capítulo 15, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía el rey, y venía el rey a juicio. Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. ¿Quién era Absalón? Absalón era el tercer hijo de David. El primer hijo de David era Amón, que murió. Los capítulos anteriores narran esa historia. El segundo hijo de David era Eliab. Su madre era Abigail. La Abigail que la Biblia enseña era una mujer sabia, que era mujer de Nabal. Y usted ve que este joven Eliab, hijo de Abigail, el segundo hijo de David,
nunca estuvo en problemas en la Biblia porque tenía una mujer sabia. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? La mujer sabia enseña a sus hijos para que eviten problemas. Pero Absalón, luego de la muerte de Amón, él consideraba que él tenía el derecho como sucesor al trono de David. Y observen lo que dice el versículo 2 y el versículo 3, que la gente venía a David a buscar respuesta del rey. Y Absalón los detenía y le decía en el versículo 3, entonces Absalón le decía, miras, tus palabras son buenas y justas, mas no tiene quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiere por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría ¿qué? Justicia. Versículo 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y le tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así dice la Biblia, robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón era un hombre de influencia, hijo del rey. En la línea real era el que seguía. Pero él, dice la Biblia, que a través de adulación al pueblo, les decía, tú no tienes quien te oiga, tú no tienes quien te defienda. ¿Cuántas personas en las iglesias comienzan a hablarle al pueblo y a decirlo, mira, es que aquí hay rosca, mira que aquí no hay quien te oiga, a ti no te van a poner atención? Como Absalón comenzaba a decirle al pueblo lo que quería escuchar, y poco a poco le iba robando el corazón del pueblo, el corazón que debía estar en el líder llamado por Dios, que era David. Absalón lo fue robando poco a poco, dice la palabra. Y en el versículo 5 dice, y acontecía cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Absalón mostraba una humildad, pero que no era genuina. A través de la adulación y a través de una falsa humildad iba robando el corazón. Y el versículo 7 empieza, y al cabo de 4 años de él estar haciendo esto, se levanta contra David. Y los versículos que siguen hablan de cómo David tuvo que huir. Y el pueblo se levantó contra David y siguió a Absalón, una gran cantidad del pueblo, porque Absalón había logrado robar el corazón del pueblo a través de la adulación y una falsa humildad. ¿Cuánta gente se levanta y le habla al oído al pueblo y le dice, a ti nadie te comprende, a ti no te atienden, ven, yo te voy a ayudar, ven que yo te voy a poner en este puesto, ven que yo sí te voy a atender? Y poco a poco, de una manera astuta, van robando el corazón del pueblo del líder. ¿Cuántos me siguen? Es un trabajo que se va haciendo paulatinamente y constantemente. Y Absalón tuvo tal poder que dice la Biblia que la conspiración se hizo fuerte y David tuvo que huir. Ese es el poder persuasivo de la adulación y una falsa humildad en un hombre o una mujer con influencia para ganarse el corazón del pueblo, para tomar una posición. Yo quiero que usted me acompañe a Romanos capítulo 16. Vamos a ver 3 ejemplos. Este es el primero. Romanos capítulo 16. Y mire lo que dice el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, y os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de quienes, los ingenuos. Hay gente que en buen panameño, en el argot popular, nosotros le decimos labia. Tienen la facilidad de hablarle a la gente y seducirla. Y comienza la gente a ver defectos en el líder.
Y comienza la gente a ver defecto en el hombre y la mujer de Dios que puso. Yo quiero decirles al pueblo y a los que me escuchan a través de la radio y me ven, que nuestros pastores, tanto el apóstol Manela Ruiz como su esposa Linda de Ruiz, Dios los puso en este lugar. No fue el hombre. A ambos Dios los puso en este lugar. Y quiero decirles más, a los pastores asistentes también Dios los puso en este lugar. A los diáconos también Dios los puso en este lugar. A los directores de departamento y diaconisa, Dios los puso en este lugar. Todo el que esté en una posición de autoridad, Dios los puso en este lugar. ¿Bajaron los amén? Porque créame, no es el diablo el que pone aquí en la iglesia, es Dios. Pero hay personas que a través de la adulación y a través de astucia comienzan a introducir ideas en contra del liderazgo para dividir. Y son personas que tienen influencia y tienen resultados y tienen cierto nivel de credibilidad. Y yo se lo voy a demostrar bíblicamente. Vamos a Números, capítulo 16. Números, capítulo 16. Un pasaje también muy conocido. Pero hay algunos detalles que quizás no hemos observado. Todos conocemos la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Dice Números capítulo 16, versículo 1 en adelante. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén. Tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, y observe lo que dice a continuación. ¿Quiénes eran esos 250? Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No eran cualquiera, eran líderes con posición, con resultados y con influencia. No eran cualquiera. ¿Y quién era Coré? Era descendiente de Leví, y el grupo de Coré, los hijos de Coat, eran los encargados de administrar la parte más santa del tabernáculo. Y dice que se levantaron contra Moisés, y no solamente ellos, gente de renombre, varones del consejo. Y observe lo que dice el versículo 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Dijeron una verdad a medias. Todos son santos. Hoy algunos dicen: tú también tienes de Dios. Dios no hace excepción de personas. Dios te dio dones. Dios también te usa a ti. ¿Por qué te dejas? Y ese mismo espíritu comienza a moverse en la congregación contra los líderes. Y a veces son gente de renombre. A veces son gente del consejo. A veces son varones importantes y mujeres importantes que tienen cierta credibilidad y trayectoria. Eso es lo que pasó con Coré. Pero mire lo que dice el versículo 8. Y dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Observe, Absalón quería el reino, Coré quería el sacerdocio. La gente que divide tiene ambiciones que no son de Dios. La gente que divide, el líder que divide, los varones de renombre que dividen, los del consejo que dividen, los que creen que tienen derecho por alguna razón
de recibir el manto de liderazgo, que dividen, tienen una ambición. Tienen ambición de poder, tienen ambición de controlar, tienen ambición de manipular. Pero yo quiero decirle, toda manipulación y toda ambición que no venga de Dios, Dios la va a destruir. Dios no tolera la división. Y miren el poder persuasivo. Usted conoce la historia. Yo no voy a repetir de lo que pasó el juicio de Dios sobre Coré, Datán y Abirán y estos 250 varones. La tierra se abrió, vino fuego del cielo y los consumió. Pero mire lo que dice el versículo 41. Yo quiero que usted me acompañe para que vea el poder persuasivo de la gente que divide. El versículo 41 dice de la siguiente manera: el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Dios. No dice que algunos, dice que ¿quién? Toda la congregación. Yo quiero que usted se imagine. Se levanta una división, hombres de renombre, de trayectoria, de resultados. Y por eso el pueblo lo siguió. Y Dios, no el hombre, Dios intervino en un juicio sobrenatural. Abrió la tierra y los tragó. Cayó fuego del cielo y los consumió. Pero era tal el poder de seducción que luego que el mismo Dios intervino, ¿qué hizo el pueblo? ¿Culpó a quién? A Moisés y a Aarón y le dijeron: ustedes han dado muerte al pueblo de Dios. Habían sido tan engañados que culparon a Moisés y a Aarón de la muerte de los rebeldes. Habían sido tan seducidos por ese espíritu de error y de división que se levantaron contra Moisés, que a pesar de que Dios había ejecutado el juicio, no tuvieron temor y se volvieron contra Moisés y Aarón. Y si usted sigue leyendo, Dios hizo juicio sobre el pueblo. Tuvo que Aarón hacer intercesión para que Dios no destruyera al pueblo. Cuando Dios decide actuar, hoy no vemos la tierra que se traga a las personas, no vemos fuego que desciende, pero vemos a Dios quitando lo que no es de Él. Pero hay pueblos tan seducidos por la división que dicen que eso que ocurrió no fue de Dios, que eso que ocurrió fue el diablo, que eso que ocurrió, Dios no movió su mano. No sé si me explico, hermanos. ¿Cuántos creen que Dios tiene control de su iglesia? Dios quita y Dios pone. Por diferentes propósitos, a veces para formar, a veces, pero a veces porque hay gente que divide y Dios quita. Y Dios es un Dios de oportunidades. Pero cuando la división está en el corazón, tiene su tope, tiene su momento. Yo quiero que usted me acompañe. Apocalipsis capítulo 2. Estamos dando fundamento en la palabra. Y después desarrollamos el mensaje. Apocalipsis capítulo 12. El tercer ejemplo. Apocalipsis 12, versículo 4 dice, hablando del dragón: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Los eruditos dicen que el dragón se refiere a Satanás y que la tercera parte de las estrellas que menciona aquí son los ángeles caídos que Satanás pudo seducir en los cielos.
¿Quién era Satanás? Ezequiel capítulo 28. ¿Cuánto le gusta sustentar la palabra, las prédicas con la palabra? Ezequiel capítulo 28, léalo conmigo. Versículo 13 en adelante dice, hablando sobre lo que era Satanás. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Era perfecto en el día que fue creado, hasta que se halló en ti maldad. No sabemos cuánto tiempo pasó. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Yo quiero que usted se imagine el Dios perfecto, sin error, sin mancha, un ser de autoridad y de liderazgo, perfecto, se corrompió y tuvo tal poder para seducir que convenció a una tercera parte de los ángeles para que se rebelaran contra Dios. El poder de la división es tan fuerte, tan seductor, que delante de la perfección de Dios logró convencer a un grupo de ángeles para que se rebelaran contra Dios. 3 ejemplos de líderes con renombre, con prestigio, con resultados, que lograron dividir porque tenían una ambición personal. Si usted cree, si yo creo que no podemos ser seducidos por la división, estamos equivocados. Ese poder es tan destructivo que un hombre conforme al corazón de Dios, David, alguien pudo hacer que el pueblo se fuera contra David. Un hombre, el hombre más manso de la tierra, fiel a Dios, Moisés, hubo alguien que pudo dividir al pueblo contra Moisés. Y un Dios perfecto, hubo alguien que pudo seducir para dividir a los ángeles en los cielos. Usted se imagina cuánta gente hoy está dividiendo al pueblo de Dios, a la iglesia. Porque si con estos grandes hombres y la perfección de nuestro Dios, cuánto más Satanás va a engañar el corazón del pueblo para dividirse contra sus líderes, que somos imperfectos, que tenemos errores y tenemos deficiencias, que nos equivocamos y a veces pecamos. Y eso lo utiliza Satanás para traer división en el pueblo. Y se levanta gente con ambición e intereses creados, porque quieren controlar y manipular. Y utilizan su prestigio, su trabajo y hasta su dinero para controlar a la gente. Le dicen a la gente: tú eres bueno, yo te ayudo, y comienzan a manipularlos para dividir en la iglesia. No permita que nadie los divida. Están muy serios. Tenemos que acabar con la división. Tenemos que levantarnos contra la división. La división es satánica. El que divide no es de Dios. Satanás tiene un poder de persuasión que usted y yo estamos menospreciando. Y por menospreciarlo no nos estamos dando cuenta del poder destructivo que hay.
Cuando un hombre y una mujer se llena de arrogancia y de altivez, que cree que tiene derecho a tomar una posición, ya ha sido engañado por Satanás. Dios pone al que Él quiere y cuando Él quiere. Esto no es porque pongas dinero, no es porque tengas muchos años, no es porque tengas pocos años, no es porque seas nuevo o viejo, no es porque tengas dones o no tengas dones. Es al que Dios decide y cuando Él decide. Todo líder que Dios pone en esta iglesia, cuando lo puso, conocía sus defectos y sus errores antes de ponerlo. Y cuando usted se vuelve contra el líder en división, usted está en contra de lo que Dios está establecido, porque usted está diciéndole a Dios: Dios, tú no sabías que ese hombre, esa mujer tenía equivocaciones. Dios lo sabía antes de ponerlo. Y si puso ese hombre, esa mujer con sus errores y equivocaciones, es porque tenía un propósito. Tenemos que volver al temor de Dios. Hemos perdido el temor de Dios y hemos comenzado a murmurar y hemos comenzado a criticar a todo el mundo y hemos perdido ese temor, y eso está dividiendo la iglesia. Dios desea la unidad. La voluntad de Dios es que estemos unidos, no alrededor de un hombre, sino alrededor de Jesucristo. Y va a darles aplausos, déselo con fuerza. Hoy se levantan profetas que traen división. Cuando yo analizo la Biblia, los hombres y las mujeres que tenían un ministerio profético, Dios los ponía al lado de hombres de autoridad, al lado de los reyes y de los sacerdotes, y les declaraban la palabra para corrección. Pero nunca un profeta se levantó para tumbar a un rey, a un sacerdote. Cualquiera que se diga profeta y quiera eliminar o quitar a un pastor, a un líder, no es de Dios. Dios nunca llamó a un profeta a hacer golpe de estado. Le reto a que busque qué profeta trató de quitar un rey, qué profeta trató de quitar un sacerdote. Incluyendo, habían reyes malos y perversos, y nunca un profeta se levantó para tumbar a un rey, por más malo y pecador que fuera. Les declaraban la palabra de parte de Dios, pero no le hacían golpe de estado. Y el pueblo tiene que madurar y tiene que tener discernimiento espiritual para no dejarse manipular de voces que parecen de Dios pero no son de Dios. Nuestros pastores, los seres humanos, desde el apóstol Pablo, cometemos errores. El único infalible e inmaculado fue Jesucristo. De ahí todos cometemos errores. Todos nos equivocamos. Pero si usted tiene discernimiento, usted va a afinar su oído. Y aunque tenga una persona el don de profecía, usted va a discernir, si lee y estudia la palabra, cuándo viene de Dios y cuándo viene del profeta de su propio corazón. Pero si usted no lee la palabra, no la estudia, su oído espiritual no se afina. Y fácil lo manipulan, y fácil lo engañan, y fácil le dañan su corazón contra el liderazgo y la iglesia. ¿Quiénes dividían? No era el pueblo, era gente de prestigio, era gente de renombre, era gente con resultados. ¿Por qué podían hacerlo? Porque nuestra cultura, sobre todo en Latinoamérica, nosotros tenemos un defecto que lo vemos en nuestros países y en la política, pero también sucede en la iglesia.
el que me da dinero, el que habla bien de mí, aunque sea bueno, aunque sea malo, para mí es bueno. Si me apoya a mí, si habla bien de mí y me ayuda, aunque sea corrupto, para mí es bueno porque me da a mí. No sé si me explico. Y hemos dejado de discernir a las personas por lo que la Biblia dice: por sus frutos los conoceréis. Y fácilmente nos dejamos comprar. Yo te ayudo, yo hablo bien de ti, yo te apoyo, y aunque yo esté mal, tú tienes que apoyarme. Te estás dejando sobornar. Una cosa es ser agradecido y otra cosa dejarse manipular y sobornar. Y nosotros los dirigentes también tenemos que aprender que no todo el que habla bien de nosotros tiene buen corazón. Que no todo el que da dinero para la obra y para nosotros tiene un buen corazón delante de Dios. Hay intereses creados, hay intenciones creadas y tenemos que discernirlo, no para destruir, sino para que esa persona se corrija y permanezca a los pies del Señor. Porque Dios no nos mandó a condenar, sino a restaurar y restituir. Tenemos que ser unidos. La Biblia enseña que la unidad es el fundamento para el avivamiento. Dice la Biblia que el mundo conocerá que yo os he mandado cuando os améis los unos a los otros. Eso se llama unidad. Cuando usted tiene grupo, cuando yo tengo grupos y yo me incomodo cuando otras personas, Dios lo está usando, usted tiene un espíritu de división. Cuando yo solo me pongo contento cuando mis allegados, mi grupo, Dios lo está usando y me siento cómodo, y cuando Dios usa otro grupo y mis allegados, que no son mis allegados, y me incomodo, usted y yo tenemos un espíritu de división. Es normal que nos sintamos más a gusto con algunas personas. Es normal que tengamos una amistad más cercana. No podemos tener el mismo nivel de amistad entre todos. Pero si usted se incomoda cuando personas no cercanas a usted, Dios la está usando, la está levantando, usted y yo tenemos un espíritu de división. Así de sencillo. Así de sencillo. Tenemos que volver al temor de Dios. Satanás divide familias, divide hogares, divide iglesias, divide ministerios y usa nuestros errores y nuestras faltas y nuestras equivocaciones para envenenar nuestro corazón y destruirnos. Por eso Dios da la medicina que se llama arrepentimiento y perdón. Tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a pedir perdón para que haya restauración y unidad. Yo quiero que usted me acompañe nuevamente a Tito, capítulo 3. El pasaje que leímos, capítulo 3. Pero siempre habrá lastimosamente hombres y mujeres que su orgullo es más poderoso y su altivez es más poderoso, que su ambición por el poder y el control es más poderoso. Siempre va a haber un Absalón, siempre va a haber un Coré y siempre va a haber un Satanás.
Por eso dice el versículo 10 de Tito 3:10, al hombre que cause divisiones. Puedes tener todos los dones que quieras. Puedes tener toda la influencia que quieras. Puedes tener todos los años de evangelio, todo el conocimiento de la palabra, todo el dinero del mundo. Si eres divisor, la Biblia lo dice aquí, el hombre que cause divisiones después de una y otra vez amonestados, que dice, deséchalo. Tienes unción, tienes dones, tienes profecía, tienes recursos, tienes influencia, causas división, se te amonesta, se te corrige, insiste. Dice la Biblia, deséchalo. Por eso dice la Biblia, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Tenían poder, tenían dones, tenían conocimiento, y Dios, ¿qué les va a decir? No te conozco. Eres un hacedor de maldad, eres un divisor. Eres un orgulloso, eres un altivo, eres un arrogante. Buscas tu propio poder. Quieres entronarte donde Dios no te ha llamado, donde Dios no ha decidido. Porque si es Dios, no tienes que esforzarse, no tienes que buscar, no tienes que reventar puertas, no tienes que patear puertas. Dios te va a poner. Moisés no tuvo que reventar puertas, Moisés no tuvo que hablar ni influenciar sobre nadie. No tuvo que hacer eso. José tampoco tuvo que hacer eso. Los profetas no tuvieron que hacer eso. Dios los puso. No tuvieron que manipular a nadie. No tuvieron que controlar a nada ni a nadie. Dios los puso. Y Dios quitó también cuando Él quiso. Pero cuando usted comienza a planear, planificar, moverse con astucia y sabiduría humana, usted es un divisor. Dice la Biblia, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, porque hay que dar oportunidad a la gente. Hay que corregir a la gente. Y Dios, antes de desechar, habla. Dios habla. Y Dios está hablando. Porque todo tiene su tiempo. Y Dios amonesta y habla antes de actuar para corregir. Dice el versículo 11, porque hay que desecharlo, sabiendo que el tal sea ¿qué? Pervertido. Usted sabe lo que es un pervertido, ¿no? Se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando llega a este nivel, la persona cree que tiene razón. Y por más que le hable, no va a cambiar. Y dice que todo es un ataque. Me atacan y me atacan porque me tienen envidia y me tienen celo. Está envanecido. Se ha endurecido en su corazón. Mire, pueden tener todo el celo que quieran. Pueden tener toda la envidia que quieran. Cuando Dios te levanta, no hay nada que pueda tener eso. No hay nada que pueda tener eso. Entonces yo no entiendo el afán, la pelea, la ansiedad. Yo no entiendo cuál es la envidia, el celo. Si el que levanta es Dios. Tenemos que volver a la unidad, al temor de Dios, abrir nuestros oídos espirituales y no dejarnos manipular, y no ser ingenuos, como dijo Romanos. Tener discernimiento y pelear por la unidad. Si usted escucha a alguien que habla de un error de un líder, dígale, vamos a orar, porque ese líder lo puso Dios, y vamos a doblar rodillas para que Dios lo levante. Si la persona no quiere, es un divisor. Vamos a estar puestos de pie. Dios ama la unidad. ¿Cuántos quieren orar para que Dios nos una? Vamos a orar, hoy es miércoles de oración. Vamos a orar.
Vamos a orar para que Dios nos guarde de ese espíritu. Entendamos eso, hermano. Yo quiero que usted entienda de todo lo que yo hablé. Yo creo que le quede en su mente. La división es un espíritu que seduce y usa verdades para dividir. Y reitero, destruye relaciones familiares, destruye matrimonios, destruye hogares, destruye ministerios, destruye iglesias. Todo lo que divide un hogar no es de Dios. Todo lo que divide matrimonios no es de Dios. Todo lo que divide iglesias no es de Dios. Todo lo que divide congregaciones no es de Dios. Tenemos que tener discernimiento. Vamos a orar para que Dios abra nuestro entendimiento y nos permita ver y no ser manipulados por la división. Venga de quien venga. Usted vio en los 3 ejemplos. No eran cualquier ser humano, no eran cualquier entidad. Eran gente de autoridad, de poder y de prestigio. Afine su oído espiritual y no se deje manipular.